Hola, muy buenas tardes, que Dios los bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra, que tengan un buen provecho y gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de un pasaje o tres pasajes que están en la Escritura acerca de nosotros, de nuestra identidad en Cristo. Aparte de ser hijos de Dios, la palabra dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, es decir, reyes y sacerdotes, lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 y Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Hoy nos vamos a enfocar no en el término de reyes, sino en el término de sacerdotes. En el antiguo pacto, cuando Dios toma al pueblo de Israel para sí mismo, le dice que hará de ellos un pueblo santo. Es un pueblo apartado de todas las demás naciones para él. Luego del pueblo de Israel separa a la tribu de Leví para que le sirva, y de la tribu de Leví separa a los descendientes de Aarón, que los consagra como sacerdotes, como Coarim, es la palabra hebrea para sacerdote en la Biblia. Y de los sacerdotes, el Señor separa al sumo sacerdote, y cada uno de esos niveles de separación implicaba un nivel de santidad. Al ser nosotros reyes y sacerdotes para Dios, significa que Dios está trabajando en cada uno de nosotros para llevarnos a un mayor nivel de santidad. Él no solo quiere que lleguemos al nivel de la santidad del pueblo de Israel, separados del mundo. Tampoco nos quiere en el nivel de santidad de los levitas, que son consagrados para su servicio. Él nos quiere como sacerdotes, y eso implica una entrega total, una entrega completa. Dios no es Dios de medias tintas. La entrega a Dios debe ser una entrega total. Jesús dice: el que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no recoge desparrama, por cuanto eres tibio y no frío o caliente, yo te vomitaré de mi boca. Y así podemos encontrar muchos pasajes donde el Señor es tajante, no hay términos medios. ¿Qué significa eso? Entonces, que Él nos quiere llevar a ese nivel de santidad, porque no podemos ser solo medio santos, no podemos pretender ser la novia de Cristo y tener como amante al mundo. ¿Y cómo Dios nos va a santificar? La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por el otro lado, 2 Corintios 3, 18, nos dice que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo. Y 2 Corintios capítulo 3, en Proverbios capítulo 4, versículo 18, la palabra de Dios dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Eso quiere decir que el Señor quiere llevar nuestras vidas en un aumento de santidad. Primero, apartados del mundo, luego apartados para su servicio, y luego apartados del pecado. El sacerdote prácticamente no tenía ninguna relación con el mundo, no salía al mundo. Él vivía apartado para Dios total y completamente. Tenía su lugar de habitación separado, y aparte de tener su lugar de habitación separado de todos los demás parte de Israel, él era el único que podía entrar. Los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al lugar santo, y eso requería una consagración total y especial, además de un nivel de ausencia de pecado. Dios nos quiere llevar a eso. Como sacerdotes, Dios nos quiere llevar cada día más a un nivel más creciente de santidad. ¿Y qué hace Dios para llevarnos ahí? En primer lugar, tenemos la palabra de Dios. Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. En segundo lugar, tenemos al Espíritu Santo que nos guía.
Romanos capítulo 8, versículo 14. Y en tercer lugar, en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, la palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que están siendo transformados en su carácter para que reflejen el carácter de Cristo, y eso somos nosotros. Entonces, todas las cosas que suceden en nuestras vidas, nosotros necesitaríamos enfocarnos en cómo nos ayudan para tener un mayor grado de santidad. Aparte de calificarlas de buenas, malas, agradables, desagradables, etcétera, porque todas las cosas nosotros las calificamos, aparte de esa calificación, todo lo que nos sucede obra para bien nuestro. A veces son cosas buenas, a veces no son cosas buenas, pero obran para bien de cada uno de nosotros. Algunas de ellas nos llevan a tal grado de desesperación que ese grado de desesperación nos lleva a un desierto, y en ese desierto, Oseas 2:14 dice que el Señor nos enamora, aparte de que nos sana, nos libera, nos restaura, y aparte de que nos afirma, perfecciona, establece en Él, y nos fortalece en Él, como dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, de tal manera que todas las cosas Dios son buenas en cuanto a que nos ayudan a crecer en la santidad del Señor, aunque no nos gusten, aunque nos disgusten, aunque no sean buenas en el sentido natural. Pero Dios las va a usar para bien. Incluso lo que el diablo trata de usar para mal de nosotros, Dios lo transforma para bien, si estamos centrados en que el Señor quiere que crezcamos cada día en santidad, es decir, en apartados del mundo, en apartados para su servicio y en apartados del pecado. La palabra dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 que el propósito de Dios para nuestras vidas, la voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos santos. En Primera de Pedro capítulo 1 versículos 14 al 16 también la palabra de Dios dice que como hijos obedientes seamos santos como Él es santo. Así que el Señor quiere usar todo para llevarnos a ese nivel de santidad. La cuestión está en si yo estoy permitiendo que Dios trabaje en todas las circunstancias de mi vida para santificarme. ¿Y por qué es importante la santificación? En Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y notemos algo también muy interesante. El pueblo de Israel era un pueblo santo y estaba a cierta, distancia de la comunión con Dios. El levita estaba más cerca de la comunión con Dios, pero el sacerdote estaba absolutamente cerca de la comunión con el Señor. Y recordemos que la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Así que el Señor lo que anhela es un mayor grado de comunión con cada uno de nosotros. El Señor, si bien desea la comunión del pueblo de Israel, que tenía el pueblo de Israel con Él, que equivale a ser salvos, el Señor quiere un mayor nivel de comunión que equivale a que seamos discípulos de Él, y todavía quiere un mayor nivel de comunión con nosotros porque Él quiere que seamos la novia, una novia limpia, santa, sin mancha y sin arruga que Él está preparando. Así que lo que necesitamos, en lugar de victimizarnos porque las cosas no son como queremos, en lugar de decir pobrecito yo, me hacen daño, yo no me merezco estas cosas, mejor pensemos que cada una de esas cosas Dios las está permitiendo en nuestras vidas para un bien mayor, que es acercarnos cada día más
a Él. Así que ánimo. Y recordemos, todo obra para bien de los que aman a Dios, y nuestro enfoque en la vida cristiana no debe ser tanto en las bendiciones, sino en la santificación, porque las bendiciones van a venir por añadidura. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 28 que si nosotros obedecemos la palabra, es decir, nosotros nos santificamos, todas las bendiciones del Señor nos alcanzarán. Es decir, no las tenemos que ir a buscar, ellas nos van a llegar. ¿Por qué? Porque si buscamos el reino de Dios, su justicia, todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Así que no nos desenfoquemos. El mundo, la carne, el diablo, y a veces nuestra falta de conocimiento pretenden que nos centremos en otras cosas que no, en la vida cristiana, en otras cosas que no son Cristo. En la prosperidad económica, en los milagros, en los dones, en el servicio, en otro montón de cosas. Todo eso puede estar bien, pero si nosotros estamos enfocados en Cristo. Cristo no es un objeto de uso para que nos bendiga, para que nos vaya bien en la vida. Es un objeto de reverencia y un objeto de santificación, para que nos santifiquemos cada día más y estemos más cerca de Él. La palabra en Santiago capítulo 4 versículo 5 nos recuerda que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, y ese anhelar, y ese Espíritu es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Espíritu santificador, de tal manera que lo que nos está indicando es que el Espíritu Santo quiere que nos acerquemos más a Él para que seamos santificados cada día, y cada día crezcamos al conocimiento, a la estatura del varón perfecto, de la plenitud de Cristo. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que Dios les bendiga, que tengan un buen provecho. Gracias por conectarse. Nos vemos más tarde en otra perla de la palabra y les mando un abrazo.